Buenos días con todos y todas. Bienvenidos al conversatorio Cooperación Internacional en la Comunicación y la Cultura. Damos la bienvenida a nuestros participantes, Gisela Dávila, directora de CIESPAL. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias, Andrea, y un gusto también compartir con ustedes. Gracias. También nos acompaña el día de hoy Gustavo Endara, coordinador de proyectos del FES ILDIS. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Andrea. Buenos días. Le saluda también Andrea Mila, doctorando de la Universidad Santiago de Compostela. El día de hoy hemos reunido tanto a Gisela como a Gustavo para conversar sobre cooperación internacional en la comunicación y la cultura. Podemos comenzar hablando, en principio agradeciendo por supuesto a Flaxo Radio por ofrecernos este espacio para poder hablar con ustedes y en segunda instancia poder conversar acerca de la cooperación internacional en el Ecuador. Si tuviéramos que identificar cuáles son los acuerdos históricos más importantes que se han establecido entre entidades de la comunicación y América Latina, ¿cuáles serían? Es decir, no solamente en el Ecuador, sino a nivel regional. Bueno, nosotros hemos tenido una historia larga de cooperación en América Latina, sobre todo lo que tiene que ver en los años 60, un poco hacia los 70, donde empezó como con más fuerzas a hacer un vínculo, la cooperación internacional. Hablamos de una cooperación sobre todo y como más profundamente una cooperación europea hacia América Latina, el Caribe, Centroamérica, y eso ha permitido, por ejemplo, que históricamente en términos de comunicación se pueda trabajar con instituciones como Radio Nederland en su tiempo, que era quien impulsaba la comunicación desde Europa hacia la región latinoamericana. Luego vendrán otros proyectos, ¿no?, más concretos, más puntuales en términos de equipamiento y capacitación, pero creo que uno de los principales ha tenido que ver con temas de capacitación y después de equipamiento técnico. Bueno, hablando de los acuerdos históricos, tal vez, bueno, la FES ayudó bastante en los años 60 a que CIESPAL se instaure como un centro de competencia en América Latina para el estudio de la comunicación, para el monitoreo también de medios. Y FES, o sea, justo como Gisela lo mencionaba, hizo bastante esfuerzo en ese tiempo para traer equipamiento y ayuda técnica también, ¿no? Y ese fue nuestro espíritu. También en el tema de comunicación estamos presentes desde Bogotá, si bien el proyecto de comunicación regional estuvo antes aquí en Quito y cooperaba de manera muy intensa con CIESPAL, ese proyecto se pasó a Bogotá y lo maneja ahora desde la FES en Bogotá para toda la región. Y ese fue nuestra intención, de hacer nexos entre todos los países de América Latina. Quisiera agregar también que la Academia de la Deutsche Welle también está presente en la región. Me parece que en 4 países, si es que no estoy... Sí, ahora en 4 países, sí, antes estaban un poco más, Sí. Pero ahora está sobre todo en 4 países aquí en la región. Entonces tenemos, claro, está la Deutsche Welle, está Radio Nederland, la FES ILDIS, que fue fundamental efectivamente para tener estos proyectos iniciales, estos proyectos semillas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de fundar centros como CIESPAL aquí en Ecuador, y que es un centro internacional, como ya lo decía Gustavo, también de centros como el ILSE en México, y espacios de capacitación y formación que también se dieron en Perú. Luego salen redes regionales, también desde ahí redes mundiales. Estamos hablando de ALER, por ejemplo, que en ese tiempo nace con el nombre de Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y entonces son espacios de formación y son espacios en donde también se van generando un auge de organización, de hacer una comunicación distinta en la región latinoamericana. Interesante. A propósito de ello, ¿en qué áreas específicas se ejecuta la cooperación en el ámbito de la comunicación? Hemos hecho una revisión, digamos, histórica desde los años 60, pero actualmente, ¿qué acciones específicas en asesoramiento, asistencia técnica e investigación se están llevando a cabo?
Bueno, nosotros hemos visto también un cambio. Creo que hay que hacer el salto histórico un poco hacia la actualidad porque, como decíamos, ¿no? En estos momentos tenemos un auge de la cooperación, de los apoyos desde el 60 para acá, pero también hay que decir que desde los años 2090, finales de los 90, empieza a decaer la cooperación en Latinoamérica y empieza a retirarse muchas de las organizaciones que tradicionalmente apoyaban los proyectos, sobre todo de comunicación alternativa, como decíamos antes, ¿no? Esto ha complicado la situación de muchos de los proyectos y de las redes que regionalmente han tenido sus trabajos, pero no tenemos que descuidar que ahora, por ejemplo, la cooperación sigue apoyando en términos de formación, capacitación, pero tal vez a unos niveles un poco más amplios, ¿no? Ya no solamente en talleres de capacitación puntuales, sino llevando a la profesionalización en cuanto a titulación, digámoslo así, de algunos de los proyectos. Por el otro lado, tenemos también un apoyo en cuanto a revisar los marcos regulatorios de las organizaciones, de los países, en cuanto a política pública y en cuanto a acceso, a democratización de la comunicación. Creo que ahí se ha abierto un espacio nuevo y desde el otro lado en espacios de investigación puntuales que tienen que ver con una conversación y una cooperación, un acuerdo previo, ¿no? De lo que también las organizaciones de cooperación quieren hacer, qué es lo que les interesa y los intereses propios de la región. Bien, a ver, acciones específicas. Nosotros hemos realizado mucha capacitación a periodistas en temas concretos, por ejemplo, en medio ambiente, y en temas de cómo cubrir las cumbres ambientales, ¿no? O sea, de qué se tratan, que hay que tomar en cuenta, que no se puede dejar de lado, o sea, poner bastante contexto en estas conferencias. Hemos trabajado con periodistas especializados en estos asuntos, ¿no? Por mencionarte un caso concreto. Otro de los planes que tenemos aquí muy fuerte es el tema con medios comunitarios, con comunicación comunitaria hemos realizado varios talleres y varios eventos de apoyo a que se construyan redes, que se fortalezcan capacidades de organización y de gestión y de defensa también de derechos de los medios comunitarios, ¿no? Una de las cosas que se logró es que estas voces prevalezcan y no sean excluidas de los proyectos de ley que se trataron a final del año pasado, de que puedan acceder a frecuencias, que sus derechos se ejerzan y que principalmente sepan qué derechos tienen, ¿no? Y cómo garantizarlos, cómo acceder a las frecuencias, a los equipos, a la ayuda del Estado, a que el Estado reconozca que existen una variedad de medios en todo el país, una diversa gama que debe ser reconocida y escuchada. Y finalmente otro de nuestros proyectos que hemos llevado a cabo últimamente es el tema de periodismo en temas de feminismo y eso fue el Festival Sarelia que recientemente se realizó el mes pasado, seguramente lo escucharon. Y eso fue un esfuerzo regional también por juntar a todas periodistas de toda la región y que están trabajando en varios aspectos con respecto al feminismo y al tema de derechos de las mujeres, no violencia contra las mujeres y el derecho al aborto, por ejemplo, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces eso es un poco los aspectos en los que nos hemos concentrado. Sí, y yo creo que valdría la pena contar algunos eventos o algunos trabajos como muy puntuales que se han hecho
y que resultan anecdóticos o históricos, digamos, en este sentido, ¿no? Porque si hablamos nosotros de la cooperación primaria, tenemos con Miserior, por ejemplo, y organismos europeos que han apoyado también al fortalecimiento de profesionales en comunicación comunitaria que, aunque no tienen títulos universitarios, sí han logrado tener grandes capacidades y han logrado hacer un trabajo sumamente profesional desde sus propias realidades. Esta capacitación, formación se ha seguido manteniendo en esa línea de cooperación y apoyo hacia nuestra región, digámoslo así. Del otro lado, por ejemplo, yo recuerdo claramente que en el año 2000, por ejemplo, finales de los 90, 2000, se empezó una cooperación muy fuerte con FES ILDIS, en donde nos apoyaban también con las partes legales, ¿no? De cómo nosotros, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, voy a aterrizarlo ahora en el caso ecuatoriano, teniendo una ley de radiodifusión y televisión de la dictadura de los años 75, cómo se podía transformar esa ley para reconocer esta diversidad de voces y democratizar la comunicación. En ese momento, con el apoyo de FES ILDIS, un apoyo para tener un profesional en derecho, más los apoyos desde redes nacionales como la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, ALER, AMARC y otras organizaciones nacionales como la CONAIE, por ejemplo, Ecuarunari, se logró hacer reformas en esa ley. Logramos tener reformas hasta el año 2002, luego en el 2012 se vuelve a tener un cambio, bueno, después ya vendría la constituyente y se logra también tener unos aportes. Ahora en la actualidad efectivamente se ha apoyado también a través de redes locales a tener esta voz y estos apoyos protagónicos dentro de la política pública nacional. A nivel regional también se ha apoyado y, por ejemplo, ha habido casos de trabajo conjunto en países como Uruguay, como Argentina, Venezuela, Bolivia, donde se ha tratado de trabajar y tener una cooperación conjunta. Creo que ha cambiado también la cooperación en ese sentido, porque en algunos momentos lo que teníamos era, este es el tema que nos interesa y en este tema se quiere trabajar. Luego hay planes nacionales, hay planes de trabajo propios que se tienen que tomar en cuenta y en eso el caso es de por ejemplo, la Deutsche Welle. Con ellos se trabajó desde CORAPE, por ejemplo, en un fortalecimiento de la organización local, la organización propia, con su propio plan de trabajo, y eso fue sumamente interesante. Y ahí se hizo una cooperación, ¿no? Con las entidades educativas también, como es Flaxo, ¿no? Por el tema de investigación. Entonces creo que ha ido cambiando y estos casos también demuestran cómo esta cooperación ha tenido una revisión de sus propios impactos, digamos, en lo local y en lo regional en cuanto a qué temas se van articulando y qué temas son de importancia para la región en un momento determinado. ¿Quieres aportar algo? No tengo nada que agregar. Listo. Interesante lo que mencionabas sobre el impacto, pero antes de pasar a ese tema, sería interesante mirar cómo ha sido la cooperación específicamente desde Europa para América Latina en el ámbito de la comunicación. Sí, esto, ¿no? En comunicación lo que hemos conversado, claro, porque antes hemos tenido también proyectos muy puntuales, por ejemplo, ha habido casos de Medicus Mundi que te apoyaba en temas de salubridad, de riego, de nutrición, has tenido la cooperación de organismos de Canadá, de que esto de ya en el continente mismo, o de Estados Unidos, con algunos proyectos que también han venido a apoyar directamente en otras áreas. En comunicación yo creo que hay que seguir resaltando el trabajo que se ha hecho en cooperación con los estados de cada país, con sus propios estados, la UNESCO, por ejemplo, las universidades, la parte académica y cooperación internacional en cuanto a lo que habíamos conversado, ¿no? Organismos grandes, internacionales, como es CIESPAL, como es ILSE, como son otros espacios con los que se cuenta y que se van generando redes, ¿no? Intercom también desde Brasil, por ejemplo, pero creo que lo más fundamental y lo que yo más rescataría de este apoyo de cooperación de Europa a América Latina y al Caribe, a la Mesoamérica, ¿no? Ha sido
la generación de redes propias, redes locales y articuladas. Entonces, si nosotros estamos hablando, ¿no?, de que existen medios de comunicación en América Latina, nosotros empezamos con la radio, radio... Ay, ahorita se me fue el nombre. Estamos hablando de proyectos que han hecho un trabajo muy puntual en Colombia, ¿no? Que nace en Colombia con un proyecto de educación y alfabetización, que no tenemos que olvidarnos que en comunicación en América Latina empieza desde ahí, desde la religión un poco católica con organización. Y esto va transformando, porque ¿qué pasa? Se pensaba en los medios de comunicación como un espacio de articulación y de difusión de la religión como tal, de evangelización, pero luego estos proyectos también se van dando cuenta de que no solamente eso es lo importante en nuestra región, sino que hay una gran necesidad de organización local y propia, y una gran necesidad de alfabetización, de educación, para que se puedan reconocer los propios derechos de las personas. Entonces, desde este proyecto también en Ecuador nace las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, que están en Chimborazo con Monseñor Leonidas Proaño, y ahí no solamente que se habla de evangelización, sino que efectivamente de una organización efectiva de las bases y alfabetización en idioma propio, no solamente en español, sino en quichua, y se rescatan también los idiomas locales, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, quichua, aymara, shuar, en todos los países se va recuperando en la región desde estos proyectos comunicacionales. Y es ahí donde la cooperación internacional europea juega un papel fundamental para poder equipar estos centros de producción, equipar medios de comunicación que generen otras expectativas y hablen de derechos propios y fundamentales. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en Bolivia tenemos el nacimiento desde las radios mineras y también hablando de los derechos y de la defensa. En Argentina luego se irían convirtiendo en movimientos que defienden derechos ciudadanos, entonces salen las radios libres, ¿no? Nacen las radios libres, las radios ciudadanas, y vamos cambiando de una comunicación en un inicio popular a una comunicación comunitaria y luego alternativa. Va variando y va migrando su nombre inclusive y como concepto, qué significan estos medios de comunicación, porque la comunidad empieza a sentirlos como suyos. Cada persona, cada ciudadano que empieza a trabajar, no con un trabajo remunerado, sino como un voluntariado y como a sentir también estos medios parte de su vida y de sus propias reivindicaciones, entonces históricamente eso empieza a cambiar y se empiezan a hacer las radios efectivamente o los medios y las redes libres, las redes ciudadanas, las redes de comunicación alternativa, y ahí se generan espacios como por ejemplo Farco en Argentina, Herbol en Bolivia, Corape en Ecuador, tenemos ARPAS en El Salvador, y así en cada país redes que entienden que estos proyectos por sí solos no van a poder generar un cambio, un impacto real, sino que tienen que unirse en asociaciones. Y luego se generan también, y son promotoras de generar estas asociaciones, ALER, por ejemplo, ¿no? Y luego a MARC, unos añitos después a MARC, pero con una intencionalidad de formar y de fortalecer a cuadros principales, digamos así, a perfiles profesionales que empiezan a trabajar el sentido de la comunicación de una manera comprometida. Entonces, de un lado tenemos una parte institucional, de otra parte más de compromiso personal, pero son espacios que empiezan a articular. Luego nacería también la UAC, que es un organismo, una red de comunicación cristiana a nivel mundial, y que también empiezan a apoyar y fortalecer este tipo de proyectos. Yo creo que ahí fundamentalmente estas alianzas sí tienen que ver con esta parte mucho más en cuanto a la capacitación, a la formación, al equipamiento, porque si no era imposible. Estamos hablando de que, por ejemplo, con estos apoyos internacionales, ALER logra tener en los finales de los 80, principios de los 90, es la primera red que tiene satélite, que logra tener un acceso satelital para enviar su información. Entonces, tú tienes, por ejemplo, capacitación en local,
Tienes las cartillas de capacitación. Aquí en CIESPAL se genera todo un proceso con Daniel Prieto Castillo, con Mario Kaplún, con grandes pensadores de la comunicación que articulan estos espacios para capacitar y formar, siempre pensando también desde la parte teórica con Paulo Freire, por ejemplo, que ha sido fundamental para todo el movimiento de comunicación en la región. Y eso hace que se vayan articulando con el apoyo y la cooperación, capacitaciones locales, capacitaciones regionales, encuentros internacionales que hacen pensar diferente la comunicación, que nos hacen pensar que no estamos solos, que no estamos únicamente luchando en nuestra parte, sino que es una cosa mucho más amplia y un movimiento mucho más grande. Y esto después se genera en espacios como acceder al satélite y tener noticias de toda Latinoamérica, que no son las noticias tradicionales, por supuesto, a nivel satelital. Esto no lo tenía ninguna red comercial, ningún canal de televisión comercial, sino que lo tenía una red latinoamericana de comunicación alternativa y de educación, por ejemplo. Uh-huh. No tengo nada que agregar. Muy largo, creo que sí estuvo lo mío. Allí justamente con la experiencia sobre todo del FES, ¿qué líneas de investigación se han generado entre entidades estatales, educativas, fundaciones y organizaciones que fortalecen la cooperación y qué proyectos emblemáticos se pueden mencionar? Y a propósito de eso, sería interesante conocer cuáles son las líneas de investigación más fuertes que se han trabajado y qué productos se han generado de esta cooperación, digamos, en el ámbito de la investigación. En comunicación, concretamente. En comunicación, concretamente. Ya. Bueno, tal vez quisiera ahí dar un poco de contexto de cuáles son también nuestras líneas de investigación. Nosotros tenemos 4 grandes aristas, que son el diálogo democrático, donde entra muchísimo también el tema de la comunicación, y lo que te conté hace un momento, la comunicación comunitaria, y el trabajo que señalaba también Gisela antes de trabajar también en los aspectos legales de la ley de comunicación, de las reformas. En eso tenemos varias investigaciones, creo que después te las puedo enviar también, o sea, para que tal vez sería bueno que las incluyan en el documento. Nosotros hicimos concretamente, ya aterrizando en el tema de comunicación, un mapeo de medios comunitarios, de todos los medios comunitarios que existen en el país, dónde están, qué hacen, y también eso con miras al concurso de frecuencias, ¿no? Pero eso te puedo mandar también un poco más del documento y ahí le ves tú de qué se trata también. Y en temas de comunicación también, como te mencionaba, el tema del periodismo en temas de feminismo político, y esas han sido como nuestras principales aristas de investigación en la comunicación. Sí, y creo que eso ha sido fundamental. Antes me había olvidado el nombre, pero la iniciadora de todo el movimiento de medios de comunicación comunitarios y alternativos populares en ese tiempo era Radio Sutatense en Colombia, ¿no? Fue un lapsus ahí, pero Radio Sutatense en Colombia, y desde ahí nace también la propuesta acá en Ecuador y Bolivia, ¿no? Que fueron el germen donde se inició todo este proceso, digamos, diferenciado. Ahora, en términos de líneas de investigación, efectivamente, hoy en día tenemos líneas fuertes, volvemos al tema de las legislaciones, marcos comparados, inclusive claro, en la región, ¿no? Porque ahora sí, eso nos interesa mucho con cooperación, que lo que se ha hecho en cada país ahora se articula y se pueda comparar a nivel de región y saber qué es lo que podemos avanzar y proteger esos cuadros regulatorios para que no con cambios políticos, por ejemplo, a nivel de Estado, también cambien nuestros marcos regulatorios y perjudiquen la democratización de la comunicación. Eso es una cosa que hay que trabajarla con más profundidad. Otro espacio importante es cambio climático. Creo que allí agricultura familiar y sostenible, ¿no? Ahora, justamente la semana anterior se lanzó la década de la agricultura familiar en la FAO, con el compromiso de algunos países para cambiar nuestra forma de producir y de consumir, ¿no? Es un tema que el mundo está necesitando, y que también se habla mucho de que tenemos solamente ya pocos años para revertir el cambio climático, y creo que es un compromiso de todos y todas, y que la cooperación internacional